Hoy vamos a empezar una nueva serie, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar una nueva serie eh, que hemos llamado o vamos a hablar acerca de dones y talentos, ¿sí? Y bueno, para empezar con esta serie, tengo que decir lo primero de lo que quiero hablar es, ustedes saben que gracias a Dios y al esfuerzo grande de mi mamá, yo pude ir a la universidad a estudiar arquitectura. Y algo que aprendí, dentro de las muchas cosas que aprendí como arquitecto, es que la construcción en general tiene muchísimos frentes de trabajo, ¿sí? Muchísimos. Entre más grande sea una construcción, más personas con diferentes especialidades va a necesitar, ¿sí? Entre más grande sea una construcción, permítame repetir esta frase porque vamos a después hablar un poco de ella, entre más grande sea una construcción, más personas con diferentes especialidades va a necesitar. Pero empecemos hablando por un momento de una casa, que es algo pequeño, como dirían, es algo tranqui. ¿Qué necesitamos o cuántas especialidades se necesitan para poder tener una casa? ¿Sí? Entonces, eh, normalmente siempre pensamos, no, pues con un maestro. Eso que venga no es un maestro, es un maestro. Entonces, con que venga el maestro del barrio, que él sabe, que él lleva y lo que él dice, mire, doña, confía en mí, yo llevo 35 años construyendo casas y no se me ha caído la primera, ¿sí? Pero hoy no quiero hablar de la construcción informal, sino hoy quiero hablar desde la construcción formal, legal, ¿sí? Lo primero que uno necesita, lo primero que uno necesita para poder que la construcción vaya y ande bien es necesitamos un ingeniero civil. Necesitamos un ingeniero civil que venga y haga un estudio de suelos para determinar el tipo de suelo, la resistencia del suelo y saber qué tipo de cimentación vamos a utilizar. Y después vamos a necesitar un arquitecto, que es el que va a venir y va a diseñar la vivienda. Y luego vamos a necesitar al mismo ingeniero civil para que nos calcule la estructura de esta vivienda. Y caramba, vamos a necesitar también a un ingeniero hidráulico para que nos haga el diseño de las tuberías, es decir, del suministro, pero también nos haga el diseño de los desagües, de las aguas, cómo van a salir de nuestra casa. Y además de esto vamos a necesitar un ingeniero eléctrico para que nos diseñe el cableado y las redes eléctricas. Ahora, estoy hablando solamente de diseño, pero después vamos a hablar de mano de obra calificada, porque vamos a necesitar maestros que sepan construir estructuras, maestros que voy a decirlo así, que se especialicen en estructuras. Y vamos a necesitar también electricistas, vamos a necesitar personas que ejecuten lo que el ingeniero diseñó y vamos a necesitar también plomeros que son los que ejecutan lo que el ingeniero hidráulico diseñó, pero también vamos a necesitar enchapadores, o sea, personas que tengan la capacidad de colocar baldosa y también vamos a necesitar carpinteros, personas que tengan la capacidad de trabajar con la madera. Pero oiga, y también vamos a necesitar quién nos va a vender las puertas y quién nos va a vender las ventanas. Y también necesitamos, venga, sí, ya contraté al enchapador, pero ¿y quién me va a vender la cerámica? Entonces necesito o Cerámica Italia, o Alfagres, o Corona, o qué sé yo, para las cerámicas. Pero además de esto, voy a necesitar también quién me va a vender a mí los accesorios, perdón, sanitarios. Y también necesito a mí, oiga, sí, yo voy a construir, pero ¿y a mí quién me va a vender el concreto? ¿Lo voy a fabricar en obra o necesito un ferretero que me venda los bultos de cemento y grava y mixto y la herramienta? ¿O se lo voy a comprar a Cemex, a Argos, a las grandes concreteras? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero, oiga, también voy a necesitar quién me venda el ladrillo, quién me venda
O sea, voy a necesitar un proveedor de materiales en general. Y además ya cuando eso está dentro, yo voy a necesitar pintores y voy a necesitar estucadores y voy a necesitar ornamentadores y estamos hablando de una casa pequeña, algo tranqui. Pero se dan cuenta todas voy a decirlo así, todos los diferentes talentos que necesitamos para poder sacar una casa adelante. Son muchísimos. Y estoy pasando muy rápido. Porque, como les estoy diciendo, estamos hablando de una casa pequeña como esta. Muchas personas que contribuyen cada uno con su saber o con su especialidad, con su talento. Y al final vamos a tener una casa que va a beneficiar a una familia. ¿Sí o no? Bueno. Ahora resulta que, y si esto fuera una cosa mucho más grande, si ya no estuviéramos hablando de una casa, sino que estuviéramos hablando de una construcción increíblemente grande. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar en la construcción de una alcaldía de un municipio cercano a Bogotá, una construcción grandísima, y, y estuve en la oportunidad de trabajar con un arquitecto amigo, y estábamos, y teníamos que aprender cosas que se salían de lo normal. Como era un edificio tan grande, a ese arquitecto le entregaron el privilegio de diseñar y de construir el data center. Es decir, el cuarto en donde se iba a conectar tecnológicamente todo el edificio. Y teníamos que aprender muchas cosas que necesitábamos tener un especialista en aire acondicionado. Porque pues como era el data center, entonces necesitábamos que la refrigeración de las máquinas fuera diferente y teníamos que construir un sobrepiso. Pero un sobrepiso, ¿por qué? Sí, porque es que necesitamos que el aire fluya también por debajo del piso. Entonces, contratar a un proveedor especializado en pisos para centros tecnológicos en donde pudiéramos levantar o sea, tener el piso y tener un sobrepiso con una estructura metálica por debajo en donde el aire pudiera fluir y, y además tener que construir una red contra incendios, pero darnos cuenta que esa red contra incendios no podía llevar agua como normalmente llevan todas, sino que no debía llevar un producto químico especializado porque en el momento en el que haya un incendio y nos dábamos cuenta y la última, no, la norma dice que la pintura de las paredes debe ser una pintura ignífuga. ¿Y qué? Una pintura resistente al fuego, que cuando venga el fuego la pintura le dé la capacidad de que el fuego no se vaya a extender, entonces esa pintura al contacto con el fuego lo que hace es que se sopla e impide que el fuego dañe la estructura. Consigámosla. No la conseguimos en Colombia. Entonces buscar quién nos la trae de Perú. No, que en Perú no la traen. O sea, y nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta y pensaba mientras armaba esta predicación y decía, wow, o sea, qué tremendo. Entre más grande es la edificación, mucho más especializada y mucho más talentos vamos a necesitar para que la construcción salga bien. Lógicamente, como era una construcción tan grande, sí, como 10 no mentiras, como unos 8 ascensores, entonces tener 8 ascensores diferentes y que pantallas tecnológicas y pantallas LED, entonces era casi que toda una obra de arte lograr que todas las personas trabajaran en conjunto, porque estaba el hidráulico, el eléctrico, el plomero, el de las puertas, el de los ascensores, el de los muebles, el del piso, el de las lámparas, el de la red contra incendios, o sea, lograr que todos trabajaran y que ninguno dañara lo del otro, eso era algo complejo. Pero bueno, ¿y por qué estamos hablando de construcción? Bueno, primero porque me gusta. Y, no, mentiras. ¿Y por qué estamos hablando de construcción?
Porque hoy quiero entrar a este tema y quiero que tengamos esto que hemos hablado de la mano de obra requerida para que una casa o una construcción grande salga adelante. La iglesia en general tiene necesidad de diferentes talentos para ser edificada. Nuestra tarea es, voy a decirlo así, construir una iglesia. Y necesitamos mano de obra con diferentes talentos para ser edificada. Esos talentos vamos a llamarlos dones. Y gracias a todos estos dones, se supone que la construcción que vamos a hacer va a ser tan grande que va a alcanzar a las naciones completas para Jesús. Y aquí yo me ponía a pensar ayer, y no sé si voy a decir una herejía, perdónenme porque me ponía a pensar en eso y yo decía, yo nunca lo había visto de esta manera. En el Antiguo Testamento, perdónenme, pero yo no vi en el Antiguo Testamento, no lo he encontrado, ustedes los que conocen quizá más Biblia que yo me van a corregir si yo estoy equivocado, pero yo nunca me he encontrado en el Antiguo Testamento un predicador o un evangelista que se parara a predicar y dijeran, 200 se convirtieron, 500 se convirtieron. Yo no lo escuché. Y me ponía a pensar anoche y mientras estábamos en el estudio les decía, de pronto mañana voy a decir una herejía. No sé si estoy equivocado. ¿Sí? Pero en el Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, pocos hacían la tarea de sacar el culto adelante. ¿Quiénes eran los que hacían la tarea de sacar el culto adelante? ¿De dónde procedían los sacerdotes? ¿De dónde procedían los sumos sacerdotes? De la tribu de Leví. Es decir, que si tú querías ser un sacerdote, ¿qué necesitabas? Ser de la tribu de Leví. Si tú no habías nacido en la tribu de Leví y querías ser un sacerdote, por ahí no es. No se puede. Entonces, la tribu de Leví, que era una de las 12 tribus, eran los encargados de trabajar en el templo. Pero ellos trabajaban en el templo y eran ellos los que trabajaban ¿para quiénes? Para las otras 11 tribus. Perdónenme si voy a decir una herejía, perdónenme. Pero yo no vi o no veo o no lo estoy entendiendo. Yo no vi ese evangelismo antes. ¿No? ¿El pueblo de Dios quién era? Israel. Era el pueblo de Dios, Israel. Es más, la puerta no estaba abierta a las naciones como estaban hoy en día. Es más, miren, los judíos actualmente son tan celosos de que usted se convierta al judaísmo que es una tarea casi imposible. Si no es por nacimiento, es decir, si usted no nace en una familia o en un contexto judío, es muy difícil que usted se convierta al judaísmo. Y digo, es muy difícil, pero no imposible. ¿Sí? De hecho, les estoy hablando de esto, yo tengo un amigo del colegio que se convirtió al judaísmo y nos sentábamos a hablar, a veces nos gusta sentarnos a hablar de creencias, de lo que hacen los judíos y lo que hacemos los cristianos. Y él me decía, no, es que convertirse al judaísmo es muy difícil, Triviño. Es más, cuando yo empecé a ir a la sinagoga, él empezó a ir, entre otras cosas, porque pues, él conoció una muchacha que le gustó y le agradó y se enamoraron y se casaron. De pronto no conozco los detalles, pero ella es judía. Ella sí tiene familia judía. Y él entró como dice, bueno, yo soy esposo de ella, entonces pues, o sea, yo también. ¿Qué hicieron los judíos con él? 3 veces le hablaron y lo persuadieron de que no se convirtiera al judaísmo. Él me dice, Treviño, me agarraron y 3 veces se sentaron conmigo y me dijeron, no, esto es difícil, no venga, no queremos, los mandatos son complicados, ser judío es difícil, no queremos, no venga, no. Y se lo hicieron 3 veces.
Él dice, no, permanecí, después de permanecer, ok, empecé a guardar los mandamientos, el Shabbat y todas las cosas que un judío tiene que guardar. Y no fue fácil, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en el Antiguo Testamento y aún en la actualidad, para ser judío es complicado. Pero en el Antiguo Testamento no estaba esa puerta abierta para decir, el que quiera creer en el Señor, venga. No estaba. Por eso les digo, yo no veo en el Antiguo Testamento el movimiento evangelístico, ni veo en el Antiguo Testamento el hecho de decir es que el profeta Oseas se paró a hablar frente a los amorreos, a los seduceos, a los filisteos, y el sermón fue tan poderoso que en ese momento 200, 500, 50, 100, 20 se convirtieron al Señor. Yo no lo veo. Y la verdad, perdónenme, yo, Edwin Treviño, yo nunca lo había pensado. Al momento de predicar este mensaje, yo decía, oiga, yo nunca lo había pensado. Pero vino Jesús y mediante Jesús se abrieron las puertas para las naciones. Es decir, en el Antiguo Testamento era un pueblo. El pueblo, la nación de Israel, con las 12 tribus. Y lo que se hacía era ¿para quién? Para ellos. El templo, el tabernáculo, perdón, o el templo de Salomón, era para esta nación. Pequeñitos, ahí. ¿Vamos a crecer? Sí, ¿cómo crecemos? Pues con los hijos que vienen. Ah, Luisa tuvo hijo, Carolina tuvo hijo, la otra Luisa tuvo hijo y tuvieron hijos, 2 hijos, 3 hijos, vienen como 15. Ahí vamos a crecer, ahí vamos creciendo. Esa era la manera en la que la nación crecía, y voy a decirlo, y la nación de Israel crecía. Pero viene Jesús, ¿y qué hace Jesús? Abrió la puerta para las naciones. Ya la presencia de Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, tener a Dios como papá, proveedor, se abrió. Ya no era solo para los judíos. Ahora, dice la Escritura, en Juan 1, 11, dice, a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? Y a los suyos vino, ¿y qué hicieron qué hizo la nación judía? No lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces miren esto. Se nos creció la obra. ¿Eso qué implica? Que ya no estamos edificando una casa. Ahora estamos edificando un gran edificio para muchas más personas. Porque ya no es para un 12 tribus. Y ya la multiplicación y el crecimiento no es por hijos, 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 hijos. No, aquí la multiplicación y el crecimiento es ¿para quién? Todo el mundo, para todo el que cree. O sea, imagínense la diferencia de ritmo de crecimiento. Ahora es para todo el que cree. En el Antiguo Testamento era una nación, un pueblo que nos mostraba cómo debía ser el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, al abrirse la puerta a todos nosotros, y gracias a que esa puerta se abrió, todos los que estamos aquí pudimos entrar, porque aquí ninguno es judío, entramos y cambió el tamaño de la tarea. Porque ahora es una tarea para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya vimos que ya no estamos edificando una casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora estamos edificando un gran edificio. ¿Qué necesitamos? Más ingenieros, más arquitectos, ¿más qué? ¿Dijeron por allá? Los dones de todos. Y entonces también me ponía a pensar en esto. Viene Pablo en 1 Corintios 12, 4 al 11
y les dice a los corintios, escúchenme bien, ahora bien, hay diversidad de dones, pero yo quiero que todos ustedes tengan algo en cuenta, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero escúchese bien esto. Pero a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que nos está diciendo la Escritura es que el Espíritu Santo en esta época neotestamentaria o nuevo testamentaria del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha delegado sobre cada uno de nosotros un talento específico, un don específico. ¿Cuántos dones nos menciona la Biblia que podemos tener? Hay 4 listados. Y en esos 4 listados nos muestra, en esos 4 listados están enumerados al menos 22 diferentes dones. El don de apóstol, profeta, maestro, milagros, sanidad, ayudas, administración, don de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, distinción de espíritus, interpretación de lenguas, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, el don del servicio, el don de alentar, el don de contribuir, el don de liderar, el don de misericordia, el don del matrimonio y el don del celibato. Están todos los dones. Ahora, ¿esos son todos? Yo me atrevo a decir que hay más. ¿Y saben por qué me atrevo a decir que hay más? Porque la obra es tan grande que necesitamos aún más. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene ¿qué? Tiene un don. ¿Usted está de acuerdo con eso? Cada miembro de la iglesia tiene ¿qué? Cada miembro de la iglesia tiene un don. Joana, Julián, Carolina, Luisa, Jorge, Raúl, Mami, Luisa, Sandra, Paola, Franci, Jorge, Camila, Xiomara, cada niño de los que viene, cada persona tiene un don y una tarea específica en una labor tan grande como es la edificación de la iglesia. Porque, primero, ¿cuál es el propósito de los dones? Sí, todos tenemos dones, todos tenemos diferentes tipos de dones. Ahora, ¿y eso para qué? ¿Cuál es el propósito de los dones? Miren, Efesios 4, 10 y 11 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual Dios ha colocado un don en ti
es para que tú ayudes a edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que ayudes a que la iglesia crezca en tamaño y en sabiduría. ¿Saben cuál es una de las cosas en las que voy a utilizar este ejemplo? ¿Saben cuál es una de las cosas en las que más sufríamos en esta obra grandísima en la que les estoy hablando? ¿Saben cuál era uno de los dolores de cabeza? O sea, que sufríamos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Cuando alguna persona decía, hoy no voy. Cuando algún contratista o algún trabajador decía, no puedo ir más. Porque eso nos paraba todo. ¿Sí? Voy a hablar de esto. Sabemos que Julián tiene un trabajo para una gran compañía de gaseosas en el país. Y puede, perdónenme como lo voy a decir, puede que veamos a Julián y digamos, ay, pero es que Julián no es ingeniero. Julián de pronto no es técnico. ¿Sí? Pero el día que nadie opera la máquina de Julián, hay un gran represamiento de producto. Ah, pero es que Julián no prepara la gaseosa. Julián no es el que se encarga de ponerle el gas al agua carbonatada. No, sí, perdónenme. Julián opera la máquina que es la encargada de ponerle el plástico, hacer el six pack de las gaseosas de 1.5, 2.5, las grandes. ¿Sí o no? Eso, para muchos, quizá orgullosos, es, ay, pues esa labor. Qué bobada. Pero el día que esa máquina no produce, se represa mucho trabajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, y es una gran empresa. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque usted no puede nunca, por debajear el don que Dios ha puesto en usted. Usted no puede nunca decir, es que Dios no ha colocado algo aquí, entonces yo no hago nada. Porque lo que te estoy queriendo decir con este ejemplo, perdón Juli, lo que estoy queriendo decir con este ejemplo es que hay trabajo represado. Porque quizás su merced, usted, no se ha presentado para decir qué es lo que tengo que hacer. Teníamos esta gran obra y un momento se paró. ¿Por qué? No, las personas que vienen a enchaparlas, a trabajar en los puntos fijos en las escaleras, no aparecen. No hay quien haga eso. Porque nadie quiere venir, porque la verdad es que es un contrato pequeñito, es un contrato muy pequeño y nadie quiere venir a reparar eso. Y se nos paró, o sea, y nos vimos afectados porque nadie quería trabajar terminando de darle remate a las escaleras. Porque alguien las hizo hace algunos años, es una obra que duró construyéndose 5 años y contando. Alguien las hizo hace algunos años, pero pues claro, suben y bajan maestros, suben y bajan materiales, suben y bajan cosas, pues las escaleras se desportillaron, se dañaron, se rompieron. Entonces pues toca raspar y poner y volver a hacer. Pero pues nadie quiere ir a hacerlo, porque no es un contrato jugoso. No es el contrato de decir vamos a poner 80.000 metros cuadrados de vidrio. ¡Oh! Eso sí deja plata, contratos de 500, 600, 700 millones. No, este es un contrato de pronto 15, 20 millones. Pero nadie lo quería hacer. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque cada uno de nosotros tiene un don, una tarea específica a cumplir, que es pequeñita. Pero si la tarea no se cumple, hay una gran afectación.
Antier, perdón, Francia estaba pasando por una situación difícil porque se le rompió la llave en la chapa y no podían entrar. Y les tocó pedir prestada escalera y meterse por una ventana o sea, un caos. Pero perdónenme que lo diga de esta manera. ¿Y qué es una mugre chapa en comparación con toda la casa? Es una cosa así de chiquitica. Pero si esa cosa así de chiquitica no funciona, muchos no pueden disfrutar de la casa completa. Perdónenme cómo lo voy a decir. Perdónenme cómo se lo voy a decir. Pero esa mugre cosita que Dios le ha colocado a usted no es una mugre cosita. Es algo que puede ayudar a muchos. Segundo, ¿cómo sé cuál don tengo? Porque sí, hemos hablado de 22 dones y dijimos hay más. ¿Cómo sé cuál don tengo? Primero que nada, en esta cuestión de los dones cuenta mucho la oración. Es su tarea preguntarle a Dios cuál es ese don que Dios ha colocado en usted. Decir, Señor, ¿qué colocaste aquí? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi posición en la obra? ¿Cuál es mi posición en esta construcción? Y vuelvo con la construcción. En la construcción teníamos, perdónenme, sí, adentro de la construcción arquitectos y ingenieros profesionales con maestrías, especializaciones y todo, pero necesitábamos un guarda de seguridad. Ah, pero es que el guarda no estudia. No importa, pero es que es importante. Sin él, era un caos. Todo el mundo podía entrar y hacer lo que se le antojara, ¿no? Necesitamos a alguien ahí en la puerta que se parara y dijera, ¿usted para dónde va? ¿Usted quién es? ¿Dónde están sus documentos? ARL, EPS, sus botas punteras, su casco, y si no, no puede entrar. ¿Era importante? Mucho, totalmente. Todos somos necesarios. ¿Cómo sé, perdón, cuál don es el que tengo? Perdónenme. Primero, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es mi don? De pronto, usted no va a sentir esa voz audible de Dios, en donde, o de pronto de pronto no le va a llegar la hoja con la tarea y las labores a realizar puntualmente, horario de entrada, horario de salida, de pronto no le va a llegar. Y está bien, a mí tampoco me llegó. Pero si no le llega, ¿sabe qué es una cosa que puede hacer? Involúcrese. Mire cómo puedo ayudar. Ver necesidades y ayudemos a saciarlas. Nadie aprende a nadar afuera del agua. Sí, hay que lanzarse. Hay que lanzarse, hay que mojarse, hay que participar. Y aquí también cuenta mucho ser generoso, porque el dar no es solamente dar dinero, también es dar tiempo para ayudar. Ser generoso implica también dar de mi tiempo. Para escuchar, para limpiar, para servir, para dictar, en fin. Ningún don es mejor que otro. Y hay un refrán que modifiqué y escribí, definitivamente, para gustos, los dones. Yo les dije que lo había modificado. Definitivamente para gustos, los dones. Hay dones públicos y hay dones privados. Hay dones de muchos, como también hay dones de pocos. Hay dones que son más perseguidos que otros, pero ningún don es menor o mayor que los demás dones. Quizá a muchos les guste lo público, la predicación, la música, pero quizá muchos rechazan o se alejan de algo tan personal
como el don de la misericordia o como el don del evangelismo personal. Porque a veces es muy perseguido la adulación pública. A veces lo bonito es que me vean servir, que me vean tocar, que me vean ministrar, que me vean dirigir, que me vean levantar las manos. Pero qué difícil es el don de la misericordia. Ese don que quizás solamente lo ve el que lo está haciendo, quien lo está recibiendo y Dios. Ahí no hay aplausos, ahí no hay palmaditas en la espalda, ahí no hay la popularidad, pero ahí está Dios. Ningún don es mejor que otro. Cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios y sus manos son necesarias para el crecimiento de la iglesia. No se quede sin poner sus manos para que esta construcción llamada iglesia crezca más y más. ¿Cómo lo va a descubrir? Láncese, abra la puerta, ayude a niños en la escuela dominical, ayude en el grupo pequeño, interésese por llamar, por cuidar personas, por estar pendiente de niños, por trabajar con los computadores, por ayudar con las sillas. Este edificio llamado iglesia necesita de sus dones, porque cada uno de ustedes tiene un don. Y puede que no, y somos indispensables en esta tarea. No haga que se represe y que se frene. Necesitamos sus manos. Esta obra llamada iglesia necesita de sus manos. Así que, ¿qué les parece si terminamos orando? Y hoy le preguntamos a Dios. Empiece quizá hoy preguntando, Señor, ¿cuál es mi lugar en el edificio? ¿Cuál es mi lugar en esto? Hay 22 dones. 22. Diferencia. Diversos. Públicos, privados. El apóstol, el profeta, el maestro, el don de milagros, el don de sanidad, el don de ayudar, el don de administrar, el don de lenguas, quien da palabra de sabiduría, quien da palabra de conocimiento, el don de la fe, el discernimiento entre espíritus, la interpretación de lenguas, el ser evangelista, el ser pastor o maestro, el don de servir, el don de alentar, el don de contribuir, el don de liderar, el don de la misericordia, el don del matrimonio o el don del celibato. ¿Cuál es el suyo? Y vuelvo y le repito, creo que hay muchas más oportunidades para servir, pero sus manos son necesarias. Padre, gracias. Gracias por el regalo que tú nos das de recibirnos en la obra. Señor, Jesús abrió las puertas. Jesús abrió la puerta para mí, para cada uno de nosotros. Si no hubiera sido por Jesús, papá, estaríamos como los judíos, disfrutando ellos. ¿Y qué de mí? ¿Y qué de cada uno de nosotros? Pero tú abriste la puerta. Abriste la puerta. Pero eso implica que la construcción se creció. Y necesitamos muchas manos. Cientos, miles. Que todos
estemos dispuestos a poner un granito de arena. Señor, yo oro porque cada uno de los que están aquí pueda descubrir cuál es el don que ellos tienen, cuál es la tarea y la responsabilidad que ellos tienen aquí con la obra que tú nos has mandado a hacer. Sé que en muchos lugares has colocado una lista larga de requisitos para poder colocar las manos al servicio. Pero si hay algo que tú nos has enseñado a nosotros, papá, es crecer mientras servimos. Es entender que no necesitamos tantos estudios antes de poner la mano, sino que necesitamos el querer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, papá, que hables a cada uno de nosotros, que reveles cómo podemos ayudar, que no esperemos a tener mucho o a tener tiempo, más tiempo, para empezar a servir. Permítenos ir a nuestro grupo pequeño y decir cómo podemos ayudar. Y entender que la iglesia empieza ahí, desde el grupo pequeño. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.